Los lugares sagrados no son inmunes a presencias oscuras. Al contrario, se cree que son polos de atracción tanto para el bien como para el mal, debido a la intensa carga emocional y espiritual que acumulan. El día 12 de diciembre era para nuestra familia una fecha memorable. La aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Era toda una tradición ir a la basílica a celebrar el gran acontecimiento. Mi abuela era la persona más devota y católica y por ella se hacía todo. Cuando era pequeña me emocionaba mucho ir porque significaba salir de viaje, irnos del pueblo por unos días. Además, no solo era nuestra familia, sino algunos otros amigos que se agregaban al paseo. Así que, para mí, y creo que para la mayor parte de los niños, más que una cuestión religiosa, era un asunto de diversión. Entre todos rentaban un camión y nos íbamos unos días antes del 12 de diciembre. En la parte posterior de la basílica y dentro del mismo conjunto, había un lugar que le nombraban la estancia del peregrino. En aquella época era suficiente para que la gente que íbamos de fuera descansáramos en ese lugar. Después fue insuficiente. Por eso la gente empezó a llevar sus casas de campaña que las ponían en la explanada de la basílica. Si alguien más me hubiese contado que dentro de un lugar tan sagrado se encontraba algo siniestro y perturbador, creo que se me haría difícil creerlo. Lo malo fue que yo lo viví en carne propia, y también otras personas que iban en el mismo camión, entre ellos mi hermano menor. Durante mi infancia cada año era costumbre hacerlo, y nunca nos pasó nada paranormal. Después de varios años sucedió aquel hecho escalofriante que, primero dudé que fuera real, pero enseguida todos los que íbamos en la misma peregrinación comenzamos a tener situaciones extrañas. Yo tenía 17 años y mi hermano 15. Fue la última vez que fuimos a visitar a la Virgen en su iglesia por todo lo que pasó. Yo nunca fui tan religiosa como lo fue mi mamá, mis tías y mis abuelos. Era más práctica como mi papá, pero nos gustaba ir, sobre todo porque era un motivo para estar juntos en familia. Como ya todos los que fuimos niños crecimos, ya las reuniones no se hacían igual. En esa fecha del año, la mayor parte de la familia y amigos lográbamos hacer un espacio en nuestros tiempos. Ese año nos marcó a todos, no solo por lo que nos sucedió, sino porque fue el último año que mi abuela pudo ir. Llegamos a la Ciudad de México, a la estancia del peregrino. La organización era buena y nos asignaron un lugar donde descansar. Llegamos muy temprano, casi al amanecer, aunque era toda una fiesta la próxima celebración. En cuanto dejamos nuestras pertenencias, fuimos a saludar a la Virgen y a caminar por la ciudad. La estancia tenía sus horarios, así que llegamos un poco antes de las 8 de la noche a descansar. Era muy temprano y no tenía sueño, así que me fui al catre de mi hermano para platicar un rato. Estuvimos escuchando música con sus audífonos. No nos dimos cuenta cuando casi todos se quedaron dormidos. Antes de acostarme, le pedí a mi hermano que me acompañara al baño para no tener que levantarme en la madrugada. Los baños quedaban del otro lado en donde teníamos nuestros catres. Las instalaciones no se encontraban completamente a oscuras. Había una luz tenue que venía del otro lado del patio, y muchas veladoras encendidas. Además, otras personas estaban alabando a la Virgen con sus canciones y su guitarra en la parte del estacionamiento. Yo entré al baño de mujeres y mi hermano al de los hombres. Cuando me metí al baño no había nadie dentro. Mientras estaba en el cubículo, escuché que otra persona más entró. Vi sus pies por debajo de la puerta. Incluso esa mujer me preguntó cómo me sentía. Desde dentro le dije que muy bien. Era muy grato estar fuera del pueblo al lado de la familia. Claramente oí cuando la llave del lavabo aventó el chorro de agua. Ella se estaba lavando sus manos. Al momento en que abrí la puerta del baño, no vi a nadie dentro. Me asomé para ver quién había estado platicando conmigo, pero no encontré a nadie en el patio. Regresé a lavarme las manos, y mientras lo hice, vi la figura de una mujer detrás de mí a través del espejo. Al voltear ya no estaba. Busqué en cada cubículo del baño, y todos estaban vacíos. Un poco nerviosa, salí del baño y esperé a que saliera Ramón, mi hermano. A los pocos minutos, él también salió corriendo con rapidez y se puso en el centro del patio,
Puso sus brazos sobre sus rodillas mientras miraba asustado a todas partes. Me acerqué y le pregunté qué le sucedía. Con voz temblorosa me respondió que dentro de los baños había alguien, un ser extraño todo de negro. Le miró sus pies por debajo de la puerta. No traía zapatos, estaba descalzo, por eso pudo verlo todo oscuro, y esa cosa tocó a la puerta del baño en el que estaba, cuando el resto de los cubículos se encontraban desocupados. Incluso los mingitorios estaban vacíos. Temblando del miedo, mi hermano me agarró de la mano y me llevó casi jalando hacia dentro de la estancia, aunque ya no pudimos hablar libremente porque la mayor parte de las personas dormían. Con un murmullo que apenas pude escuchar, Ramón me dijo que estaba seguro de que vio a alguien en el baño. No fue producto de su imaginación ni tampoco un invento suyo. Lo tomé de las manos y noté que sudaban frío. Realmente estaba muy asustado. Ya no le dije lo que me sucedió, porque era asustarlo más. Me acerqué para abrazarlo y decirle que quizás algún indigente se metió. El refugio era un lugar en el que todas las personas tenían acceso libre, por la manera en que lo describió. Seguramente era alguien que vivía en la calle, y que probablemente ni siquiera estaba bien de sus facultades mentales, por lo que solo tocó para asustarlo. En el pueblo no era común ver gente que viviera en la calle, a excepción de Juan, el hijo del panadero. Pero él tenía una condición mental, y por eso se quedaba en ocasiones a dormir en la calle. Fuera de él, a nadie más se le veía vagar en lugares públicos. Por eso era que no sabía cuál era el comportamiento de la gente de la ciudad. Todo lo que le dije a mi hermano lo hizo calmarse. Asintió y se acostó en su catre más tranquilo. Pero yo sabía que no era verdad todo lo que le dije. Lo de Juan sí, pero que se trataba de un indigente no era cierto. Además, yo también vi a alguien en el baño. Era una mujer. Aunque Ramón nunca vio a la persona que se apareció en el baño, era posible que se tratara de la misma persona, o más bien dicho, del mismo ser siniestro que no era precisamente una persona viva. Era algo más perturbador, el cual yo solo lo pude ver a través del reflejo del espejo. Me di cuenta que a mi hermano le fue un poco difícil conciliar el sueño, pero después de una hora se quedó profundamente dormido, así como el resto de mis familiares. Mi abuela estaba del otro lado, junto con mi mamá y mis tías. El catre de mi papá se encontraba más cerca del nuestro. Me acosté sin poder dormir, no sé cuánto tiempo pasó, pero apenas comenzaba a quedarme dormida cuando noté algo que se movió entre la oscuridad. Podía ser cualquier persona. Finalmente, el lugar era muy grande, con capacidad como para 5,000 personas. Más de alguna de ellas se pudo levantar al baño, así que no quise darle vuelo a mi imaginación. Preferí creer que era alguno de los peregrinos. No me moví. Estuve quieta, mirando hacia donde vi con mucha dificultad el movimiento. El salón quedaba casi completamente a oscuras. Solo había unos focos encendidos en la entrada principal del refugio. Y fue por ahí que noté a la sombra oscura que cruzó el umbral del portón. Era completamente negro y muy, muy alto. Seguramente fue el ser que vio mi hermano. Salió del salón y se fue al patio. A lo lejos escuchaba a los jóvenes que cantaban al ritmo de la guitarra la canción de la guadalupana, así como porras y oraciones hacia la Virgen, y creo que también ellos se dieron cuenta de su presencia, ya que dejaron de tocar y de hacer alabanzas. Todo el lugar quedó en un silencio espectral, lo que me hizo pensar que mis suposiciones eran reales. Quise levantarme para ver qué era, aunque no lo pude hacer. La verdad, tuve mucho miedo. Lo único que hice fue sentarme en el catre para poder mirar hacia más partes y evitar que esa cosa se acercara a alguno de mis familiares o a mí. Fue cuando noté que también mi papá estaba despierto. Quise preguntarle si él también lo había visto, pero él me chitó muy despacio para no despertar a los demás. Se levantó descalzo y se fue a sentar a mi lado. Se acercó a mi oído para decirme que él también lo vio. Esa cosa no era humana. No sabía qué o quién era, pero debíamos de tener cuidado, porque a su paso dejaba un olor nauseabundo, maloliente. Definitivamente eso no era algo de este mundo. Cuando mi papá me dijo eso, entré en crisis, comencé a temblar y sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Él lo notó y me pidió que me tranquilizara.
Me agarró de mis manos y me dijo que no era posible que estando en la casa de Dios y de la Virgen, el mal pudiera hacer algún daño. No, eso no era posible. Todos estábamos cubiertos bajo el manto sagrado de la Virgen. Se me hizo congruente el razonamiento de mi padre, y de verdad creí que estábamos protegidos, pero de una manera terrible me pude dar cuenta que el mal también era muy fuerte, aunque estuviera muy cerca del bien. Mi papá me pidió que descansara. El día siguiente iba a estar pesado, así que lo mejor era relajarse y dormir lo que faltaba de la noche, porque nos quedaban 2 días y otra noche más en ese lugar. Me acosté y mi papá se quedó sentado en mi catre hasta que me vio dormida. Por la mañana me despertaron unos gritos, no solamente a mí, sino a la mayor parte de la gente que estábamos en el refugio. Una señora gritaba desesperada con su hijo en brazos. El niño estaba inerte, no se movía, ni tampoco lloraba. La mujer en su desesperación lo abrazó y le dio respiración de boca en boca. Le puso una cobija gruesa encima para darle calor, pero el pequeño no reaccionó. Una señora se acercó a ella para ayudarla con su hijo. La mujer primero se rehusó, dijo que no, pero luego se lo entregó en sus brazos. Por la forma en que vi que trató al pequeño, me pude dar cuenta de que era enfermera o doctora, porque le puso 2 dedos de su mano derecha en el cuello, para luego negar con su cabeza. Un grito desgarrador se oyó en todo el salón. Nadie dijo nada. La pesadumbre invadió el espacio. Yo sentí una energía rara, extraña. Luego, la pareja agarró sus pertenencias y se marcharon. Mi abuela se acercó a ellos y les dio unas palabras de aliento, aunque creo que ante la pérdida de un pequeño no hay palabras que puedan ayudar. La mujer que se acercó con la pareja dijo que el niño murió de muerte de cuna, que era un mal que sucedía con muchos bebés, pero cuando la mujer se alejó, una señora que estaba cerca de nosotros dijo que eso no pudo ser una muerte natural. Alguien le robó la vida al pequeño. Cuando la señora dijo eso, volteé a ver a mi padre. Con los ojos le quise decir que fue esa cosa oscura que vimos, y que sí era posible que hiciera un daño. Mi hermano me jaló de la blusa para recordarme que él también vio algo raro, muy raro en el baño. Yo le hice una señal de que guardara silencio, y lo entendió. Ya no comentó nada. Las campanadas de las 7 de la mañana anunciaron que era hora de la misa, así que todos nos preparamos para ir. No era obligación hacerlo. Cada hora daban misa en la basílica, pero era costumbre que fuéramos a esa hora y después ir a conocer un poco la ciudad. Mientras estábamos en misa, yo me quedé junto con mi hermano y otros primos hasta atrás de la basílica. Desde ahí era posible ver una parte de la explanada. Fue triste ver a los padres que llevaban a su bebé en brazos. Ya las autoridades del recinto se encargaron de apoyarlos con lo necesario para que regresaran a su lugar de origen. Me distraje de la misa por ver a la pareja, y a lo lejos, en la parte de los baños públicos, vi a una persona vestida con una indumentaria extraña. Vestía como un monje con una túnica larga de color negro. Creí que podría ser un seminarista, porque, por lo regular, ellos visten de esa manera, con un lazo de color distinto amarrado a la cintura, así que no le presté tanta atención. La verdad, para ser honesta, yo no era la persona más devota. Me enfadé de la misa. Ya estaba a punto de terminar, pero iba a demorar más por tanta gente que estaba dentro, así que me salí y me fui a sentar en una banca de la explanada. Estaba cansada de estar entre un tumulto de gente y con mucho ruido, así que le hice una señal a mi papá para avisarle que mi hermano y yo salíamos. A mi padre no le encantó la idea. Fuimos a buscar un lugar en el que hubiese menos gente, y fue cuando pude ver más de cerca a ese hombre de túnica negra. Era extraño porque parecía que el resto de la gente no lo veía. Pasaba desapercibido, se movía entre las personas sin que alguna de ellas lo notara. Se escabullía, se quedaba parado detrás o enfrente de una persona, y ellas como si nada. Lo perturbador fue ver su rostro, porque aunque traía una túnica como si fuera de un seminarista, me quedó claro que no lo era, ya que estaba sin cabello. Al parecer se rasuraba la cabeza, y lo siniestro eran sus facciones.
unos ojos negros hundidos, con grandes ojeras, una sonrisa perturbadora y una palidez extrema. Mi hermano me hizo una señal con su codo y me apuntó con su dedo hacia donde se encontraba el hombre. Asentí y le dije que no sabía quién era ese hombre, ni por qué nadie más se daba cuenta de su presencia. Estuvimos por unos minutos viéndolo sonreír de una forma grotesca, y me pude dar cuenta de que era verdad que la gente no lo veía, porque hizo una mueca extraña enfrente de una mujer y de un hombre, y ellos siguieron como si nada. De repente, él se dio cuenta de que nosotros sí lo podíamos ver, y se quedó parado mirando hacia donde nos encontrábamos. Sentí temor cuando noté que comenzó a caminar lentamente, sonriendo y moviendo sus brazos como si quisiera volar. Reaccioné cuando lo vi que se acercaba más. Mi hermano estaba paralizado por el miedo. Solo se le quedó viendo a ese hombre con los ojos y la boca abierta, sin decir nada. Lo jalé de la playera y le dije que corriéramos hacia el templo. La multitud comenzó a salir de la basílica, y no era posible entrar a buscar a mi familia. Le dije a mi hermano que no se apartara de mí, y lo empujé entre el gentío, y sentí mucho miedo cuando el hombre me alcanzó a agarrar de la mano. Fue una sensación horrible, porque su piel estaba muy fría, viscosa, y me agarró con fuerza. Tuve miedo de que me jalara y me llevara hacia otro lugar para hacerme daño. Con mucha dificultad pude ingresar en la basílica, y cuando lo hice, el hombre me soltó. No quería ni voltear hacia atrás. Temía verle el rostro de cerca, así que me fui directo con mi padre. Mi hermano y yo lo abrazamos con fuerza. Mi papá nos preguntó si todo estaba bien, y le dijimos que sí. Era difícil poder hablar entre tanta gente, y lo único que quería era alejarme de ese lugar. Con dificultad nos salimos del templo y nos fuimos alejando de la multitud. Para ese momento ya me fui sintiendo más tranquila, y pude notar que mi hermano ya no temblaba, ni tampoco volteaba a todas partes. De cierta manera, nos ayudó el alejarnos de la basílica para conocer tantos lugares tan bonitos que había en la Ciudad de México. Aunque visitamos distintas partes de la ciudad, yo volteaba hacia todos lados, pensando que en cualquier momento me encontraría con ese hombre. No sucedió, así que me fui calmando poco a poco. Lo malo era que todavía nos quedaba una noche más, así que en cuanto se hizo de noche, le pedí a mi papá que nos acompañara al baño y que nos esperara afuera. Cuando entré al baño de mujeres, en lo primero que me fijé fue en el espejo. Temía ver el rostro de alguien reflejado, pero no sucedió. Había más mujeres esperando usar el inodoro, y todo estuvo en orden. Me inquieté cuando oí a una señora decir que tuviéramos cuidado. Había algo en ese lugar que atraía a los malos espíritus, y más dentro de los baños. Era el lugar favorito de los seres de bajo astral, porque ellos estaban acostumbrados a estar entre la basura, la podredumbre y las miserias humanas. Y lo que le pasó a la pareja del bebé no fue un caso de muerte de cuna. Había alguien en ese lugar que se alimentaba de la energía, de los miedos, del aliento y de la propia vida de las personas. Que tuviéramos mucho cuidado. La mujer se lavó sus manos y se salió. Otra de las señoras que esperaba un baño desocupado dijo que no era posible que esa gente viniera a ver a la Virgen y que también creyera en cosas paganas. No, claro que no era cierto lo que dijo. Lo mejor era no hacerle caso. Creo que si yo no hubiera visto nada, pensaría igual que la mujer, pero después de todo lo que vimos, ya no sabía ni qué creer. Por primera vez me dio gusto hacer fila para entrar al baño, y que hubiese más mujeres detrás de mí, así que en ningún momento se quedó solo el lugar. A mi hermano también le sucedió lo mismo. Me dijo que no con un movimiento de su cabeza supuse que no vio a nadie. Así que, con más confianza, nos metimos a la estancia y nos fuimos a nuestros catres. Antes de acostarnos, mi abuela se acercó con nosotros y nos dijo que, ante cualquier situación negativa, lo mejor era rezar y pedirle a la Virgen. Ella nos acompañaba todo el tiempo, y era la única que nos podía cuidar de los malos espíritus. No entendí por qué, de forma directa, mi abuela nos dijo esas palabras, pero creo que ella se dio cuenta de lo que pasaba, o también pudo ver a esas entidades siniestras que se movían entre las personas sin lograr ser vistas. Esa última noche fue la peor.
Antes de acostarnos me acordé lo que dijo mi abuela y le pedí a Ramón que rezara algo, alguna oración que se acordara del catecismo. Creí que se iba a burlar de mí o a juzgarme de loca, pero asintió y enseguida se puso a hacerlo. Mi papá también hizo lo mismo y nos acostamos a descansar. Nos dormimos muy pronto porque estábamos muy cansados. Además, al día siguiente nos marchamos de ahí muy temprano. Había que partir a las 6 de la mañana. Por el cansancio me quedé quieta a los pocos minutos, hasta que un susurro me despertó. Escuché una voz ronca que me habló al oído, y al abrir los ojos lo pude ver muy cerca de mi cara. Era un ser completamente oscuro, de color negro. Solo le pude ver sus ojos brillantes y una sonrisa macabra y perturbadora. Quise gritar, pero no pude. Me quedé petrificada frente a aquella entidad, y lo vi cuando se alejó de mí. Se puso a rondar por entre los catres. Más que caminar, me daba la impresión de que flotaba, porque se movió con una rapidez extraordinaria. Siguió moviéndose entre la penumbra. Solo escuchaba el susurro en mi oído, pero era algo que no entendí. Solo un murmullo irreconocible. Me quedé quieta. Temía moverme y encontrarlo a un lado de mí, mientras que todo mi cuerpo se estremecía de miedo. Así estuve durante unos minutos y dejé de ver a la entidad. Cuando ya no escuché el susurro, supuse que se había marchado. Fue cuando escuché el rezo de alguien dentro de la estancia. Con cautela me acerqué hacia el lugar donde oí a alguien despierto. Era la señora que estuvo en el baño antes de irnos a dormir. Ella estaba sentada rezando en su catre. Después que terminó su rezo, con voz muy bajita me preguntó si yo también lo vi. Todavía sentía algo atorado en mi garganta. Quise decirle que sí con mi voz, pero no pude, así que solo asentí. Sin que le preguntara nada, la señora me dijo que las entidades siniestras estaban más cerca de nosotros cuando queremos estar al lado de Dios. Buscaban la manera de tentarnos, de hacernos caer en el pecado para alejarnos del Creador. Y a las almas que ya tienen de su lado, a ellas no es necesario convencerlas de nada, ya se convirtieron hacia la maldad. La mujer puso las palmas de su mano unidas para que yo siguiera rezando. No le hice caso, salí a tomar un poco de aire fresco. Tenía temor, pero dentro de la estancia sentía el aire denso, enrarecido y pesado. Tenía miedo, pero escuché a un grupo de personas cantando a la Virgen, así que me acerqué con ellos. De repente sentí que alguien me tomó de la mano. Era mi hermano que estaba helado. Ya no supe si por el frío o por el miedo, solo me dijo que él también lo vio. Nos quedamos con el grupo de personas, pero desde ahí miraba a todas partes y pude verlo, a la entidad que estaba escondida entre la oscuridad. Lo noté por sus ojos brillantes. Muy temprano, casi al amanecer, toda mi familia nos reunimos para marcharnos de la estancia del peregrino. Nos fuimos a despedir de la Virgen en la basílica, y a lo lejos vi al mismo hombre de túnica negra y pelón. Con rapidez nos fuimos mi hermano y yo al autobús para marcharnos de ahí. En cuanto el camión avanzó, sentí que podía respirar tranquila. Esa fue la última vez que fuimos juntos en familia a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Lo dejamos de hacer porque mi abuela murió a los pocos meses. Yo ya no quería ir, ni tampoco mi papá, ni mi hermano, así que hablamos con mi mamá para ya no hacerlo. Con el paso del tiempo y platicando lo que me sucedió, un sacerdote me dijo que no es de extrañar que donde está el bien también se encuentre el mal. Justo en esos lugares es cuando más acecha el enemigo. Todavía me pregunto qué fue lo que vi y por qué no nos hizo daño, porque yo estoy convencida de que esa entidad fue quien se llevó la vida del bebé. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.